Hola, bienvenidos. Estamos en As de Copa. Hoy desde Phoenix, en Arizona, en una zona, no sé si es la más caliente de Estados Unidos, pero sí debe estar entre las tres. Temperaturas de 45, a veces sensación térmica un poquito superior, no mucha humedad, muy seco. Pero fuerte, fuerte está el verano en los Estados Unidos, un verano que tiene algunos reportes de temperatura superiores a los de los últimos 16 años. No importa la ciudad, en Nueva York igual, en la Florida creo que igual. Venimos de Houston con una temperatura también muy, muy fuerte. Y bueno, aquí estamos en este país que nos acoge para esta Copa América y voy a saludar a mis compañeros de esta edición. Sara Castro está en Nueva York. Sara, bienvenida. Hola Steven, pues bueno, feliz de reencontrarlo, que vuelva a su lugar de conductor de este espacio, me alegra mucho tenerlo de vuelta. Ayer estuve en rueda de prensa con Marcelo Bielsa para el partido de esta noche frente a Bolivia, bastante interesante como siempre, defendiendo su idea, lo que él espera de este equipo y por supuesto con muchas impresiones interesantes de analizar. Bueno, aprovecho para agradecerle además, gran programa de ayer de As de Copa. Cristian Salas está desde Orlando. ¿Cómo le va, Cristian? Bienvenido. Hola Steven, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá en Orlando? Llegué anoche desde Nueva York. Hubo algún retraso en los vuelos por una tormenta. De hecho, algunos compañeros de otros medios quedaron atrapados, entre comillas, en Nueva York. Recién están pudiendo salir hoy día. Así es que por lo menos tuve suerte de poder llegar. Bueno, tremendo. En Estados Unidos el tema climático es una locura. Sara vive aquí, vive en los Estados Unidos y en cualquier momento los planes cambian, ¿no, Sara? Global warming se llama, Steven, el Mm. calentamiento global. Esto es el mundo entero que está un poco loco. Así es. Bueno, sí, el mundo entero. Eduardo López, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Y dónde te encontramos a esta hora? ¿Desde dónde te saludamos? ¿Qué tal, Steven? Buenos días a todos. Yo estoy en Atlanta esperando por el partido de esa tarde entre Estados Unidos y Panamá. Un partido también rodeado de un clima muy, muy fuerte. Estados Unidos entrenando a mediodía, Panamá a las 4 de la tarde, ambos casi a temperaturas de 38, 39 grados. Es decir, el clima también es noticia aquí. El clima también es noticia. Bueno, y es noticia y mis hermanos mexicanos, mis amigos mexicanos están muy sorprendidos por el tema de Venezuela, porque creían que Venezuela seguía quizás siendo la misma Venezuela pequeñita de otros tiempos, que no amenazaba a nadie, y se dieron cuenta que Venezuela ha evolucionado un montón. Ya lo decía Sara y mis compañeros ayer en la emisión del programa del miércoles, de la evolución que ha tenido Venezuela tanto en juveniles como en la de mayores desde Dudamel, incluso ya llegaron a una semifinal, es la instancia más lejana a la que han llegado, lo hicieron en el 2011. Estamos hablando de muchos años, Sara, de evolución de trabajo que se empieza a notar con mayor contundencia quizás en los últimos 5, pero sobre todo ahora. Sí, subcampeones del Mundial Sub-20, Steven, y yo creo que eso habla de la intención que ha tenido la Federación Venezolana de Fútbol de encontrar un camino. Si bien el paso de Peckerman no puede ser valorado en su totalidad, además porque terminó de una manera abrupta y no positiva, sí creo que el hecho de que Fernando Batista siguiera al frente del equipo, él era quien llevaba la sub-20, le dio algo de continuidad a ese trabajo que se venía haciendo. Yo creo que Batista es una de las claves de ese triunfo de Venezuela sobre México, la capacidad de lectura. Yo creo que más que los planteos son los replanteos que hace, son bastante interesantes. Ayer metió a Cáceres porque el primer tiempo fue complicado para Venezuela. Metió a Cáceres que le dio esa cohesión en el medio campo que era necesaria. Y luego pues hay que hablar de Rafael Romo, del portero, que fue figura. Figura como lo es Salomón Rondón, que cobra el penal decisivo. Estos dos jugadores de la Sub-20 de 2019, primera clasificación de Venezuela a un mundial de esa categoría, es decir, que el trabajo termina viéndose en algún punto. Y me gusta mucho que la jugada que genera el penal es una jugada muy interesante de Venezuela. Un par de triangulaciones, jugadores asociándose, los jugadores sobre todo con personalidad.
La prensa venezolana habla de resiliencia, yo siento que es esa capacidad de respuesta y esa convicción la que lleva a que un equipo que no es que haya dominado el partido, porque México tuvo sus armas, México buscó, México insistió, pueda quedarse con este resultado. Sí, de hecho, Cristian, muchos colegas mexicanos decían no merecíamos perder, pero en el papel, y aquí digamos que me voy les voy a pedir la venia para dar mi opinión muy corta, yo creo que Venezuela tampoco merecía perder. Quizás el empate hubiera sido lo justo, aunque bueno, nosotros en Colombia siempre decimos, no sé en el resto del mundo, es que en el fútbol nunca hay justicia, que no se puede reclamar justicia. Cristian. Ahí sí, sí, sí. Sí, bueno, para nosotros lo de Venezuela no es sorpresa tampoco, si bien a fines del año pasado, si bien Chile no venía bien con Berizzo, Venezuela le pasó por encima en el partido de eliminatoria, le ganó 3-0, yo creo que incluso pudo haber sido más. Eh, en Chile mucha gente decía que Venezuela era el favorito del grupo y otra gente lo veía como con extrañeza esa frase obviamente poniendo a México y a Ecuador por sobre ellos, pero claro, lo que decía César al principio es un equipo que viene bien encaminado hace rato, desde ese Mundial Sub-20. Acá también conocemos mucho a Soteldo porque jugó en Chile, se ha enfrentado muchas veces a la selección y a los equipos chilenos, es un jugador muy desequilibrante cuando está prendido y concentrado en el fútbol. Eh, bueno, Rondón es un 9 que si va a tener una o si es un penal no te va a perdonar. Y, y más allá de que México intentó, siento, yo desde mi lado siento que el resultado fue justo y que esta Venezuela yo creo que hoy es más que este México y así quedó reflejado en el marcador. Pero es una enorme preocupación para la CONCACAF, Eduardo, que su gran potencia siempre ha sido México, y bueno, el último ganador también de la Copa Oro, eh, no pueda con la que haya ocupado el último lugar, a pesar de la evolución y todo lo bueno que estamos destacando de Venezuela. Pero lo cierto es que Venezuela fue última en la clasificación de la Conmebol en la eliminatoria pasada de Sudamérica. Pues sí, el problema con la selección mexicana es que esta caída libre no tiene forma de contenerse, es algo que ha empezado ya ni siquiera de la época de Martino, empieza, según mi perspectiva, desde mucho antes, es un problema estructural del fútbol mexicano que ni siquiera la federación sabe cómo atajar, mucho menos lo hará CONCACAF, que sigue sacando el mayor rédito posible económico a ello, ¿no? Manteniendo a la selección dentro de sus límites, dentro de sus fronteras, sin dejarla participar en torneos internacionales. Curiosamente, cuando más creció el fútbol mexicano fue cuando empezó a inmiscuirse más en los torneos sudamericanos, los equipos mexicanos en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, participando regularmente en la Copa América, y ahora solamente somos un invitado más y se nota el retroceso, esto aunado a una cantidad de factores inmensa que si me extendiera en ellos no acabaría el programa, porque el fútbol mexicano es un problema estructural que ahora sí se están notando los las falencias que tiene el sistema, pero es un problema que data de hace años y apenas se está notando ya de forma notoria en el aspecto deportivo. Cuando nosotros hablamos de los grandes fichajes que tiene el fútbol mexicano, porque los tiene, sentimos una envidia tremenda en Sudamérica. Decimos, ay, qué rico nosotros poder fichar a este y al otro, tener esa plata. Pero mire que Eduardo toca, Sara, un tema muy importante, y es que eso puede ser que esté tapando la evolución de las categorías inferiores y no están saliendo nuevas figuras en México. Tanto que uno de sus jugadores, que está bien, que está perfecto nacionalizar, de hecho lo hacen en Europa, las grandes potencias lo hacen, pero, pero hoy están nacionalizando jugadores porque no salen los jugadores desde las canteras de los clubes. Sí, sin duda. De hecho, lo hablábamos con Eduardo más temprano, comentando este tema de qué es lo que pasa con el proyecto del fútbol mexicano. Es que creo que a partir de ahí es que se puede hacer un análisis. Y me gustaría escuchar mucho más a Eduardo porque, por supuesto, lo conoce a profundidad. Yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, es que el resultado o el desempeño de una selección nacional al final termina siendo el reflejo de todo lo que hay detrás de un proyecto deportivo.
Y por un lado, a mí me parece que hace falta una lectura muy clara de qué es lo que pasa, porque en términos de mercado, en términos de población, México tendría que ser una gran potencia. Nadie tiene la infraestructura que tiene México en la región, digamos, exceptuando Estados Unidos en CONCACAF, pero estoy hablando de Sudamérica. Em, y luego esto no, o sea, al final siempre volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el proyecto deportivo? ¿Cuál es el tipo de jugador mexicano que queremos formar? ¿Cuáles son los métodos de entrenamiento que queremos llevar a los diferentes lugares del país? ¿Cuál es el proceso de selección de talento que se está haciendo? Y luego lo que usted menciona sobre la Liga Mexicana. Esto pasó también en el calcio, también pasó en Italia, y es como una liga llena de jugadores internacionales, lo que impide es el poder entender cuál es el nivel en el que está el deporte nacional y sobre todo darle posibilidades a los nuevos talentos. Y siempre que hablamos de problemas a nivel de mayores, va a haber una base que es la formación de jugadores, la selección de juveniles, que creo, y lo conoce muy bien Eduardo, tampoco tiene el buen desarrollo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, que es la otra pata. Es decir, en términos estructurales, ahí es donde yo identifico los problemas y yo sumo uno adicional, y es que creo que la cultura de fútbol en un país está muy apalancada por la prensa. Y a mí me llama mucho la atención esa discordancia que existe entre lo que la prensa espera y lo que plantea y lo que termina siendo la selección. Y siento que en medio de ese show o de ese espectáculo que se busca, porque esto es entretenimiento, se pierde un poco el foco de cómo hacer que la gente entienda un poco más qué es lo que le pasa a la selección nacional. Y eso es lo que yo llamo cultura de fútbol, ¿no? Entonces, aquí nos podemos extender, es un tema súper profundo, de verdad que Eduardo lo conoce perfectamente, pero esta sí es mi visión desde un fútbol mexicano, al que queremos, al que admiramos, pero que no termina en términos de ese potencial que tiene, insisto, por población y por dinero, de llegar a consolidarse. La pregunta es, ¿o sacrificamos un poquito de ese show business de la liga o hacemos, digamos, cultivar, o hacemos el camino de cultivar jugadores nuevos y eso toma un poco de tiempo y Steven, no hay descenso en México, en la Liga Mexicana. claro, O claro, sea, Eduardo, digamos, competitivamente eso igual pasa también incluso en el fútbol colombiano. O sea, siempre que haya competencia, o en la nueva Liga Argentina, siempre que se necesita competencia para que los clubes sientan que necesitan esforzarse para mejorar X o Y. Pero bueno, no, creo que la selección mexicana nos apasiona a todos justamente por eso, ¿no? Porque sabemos y sentimos que tiene un enorme potencial. Eduardo, la plata no lo cura todo, dicen. Bueno, aquí estamos viendo un caso de enfermedad por plata o por planificación. Por planificación y por plata, tal cual. Sí. El problema es que no va a cambiar. El fútbol mexicano no va a cambiar, el sistema no va a cambiar porque el sistema funciona de la forma maníaca, de la forma quizá disfuncional en la que funciona, pero funciona a nivel económico, funciona muy bien hacia las empresas que manejan el fútbol mexicano, que son Televisa, la Federación Mexicana, sus patrocinadores, TV Azteca, que al mismo tiempo son medios de comunicación, pero al mismo tiempo también son los patrocinadores de la Federación Mexicana y de la selección, y al mismo tiempo también tienen equipos dentro de la Liga Mexicana. Hay una casa de apuestas que al mismo tiempo tiene un equipo dentro de la liga, pero también es patrocinador de la liga y también de la federación. Es decir, hay perpetuos conflictos de interés entre partes que son juez y parte dentro de la Liga Mexicana, y todo eso, pues es un pequeño comité que entre ellos se va retroalimentando, y el sistema funciona económicamente, y mientras funciona económicamente los éxitos deportivos pues se terminarán dejando de lado, porque eso es lo más importante. México crecerá poco, habrá victorias furtivas de vez en cuando, y con eso se mantendrá contento y funcionando la maquinaria mientras siga generando réditos a quienes manejan realmente el fútbol mexicano. Por eso no va a cambiar, y lo único que podemos hacer es resignarnos a que esto se mantenga así hasta que haya realmente un cataclismo en el fútbol mexicano, cosa que no creo vaya a ocurrir en el futuro cercano, porque si México sale eliminado de la Copa América, pues sí habrá críticas y todo, pero las cosas seguirán igual. Sí, mucho más que lo del técnico, ¿no, Cristian? Porque han pasado todos los técnicos habidos y por haber en México y México sigue siendo una selección. Bueno, ustedes en algún momento Chile le propinó una goleada histórica, pero quizás era otro México.
estaba dirigiendo Juan Carlos Osorio, incluso mejor, incluso en ese momento más competitiva que esta, Sí. pero cambian y cambian de técnico, llevan grandes técnicos y no funciona, no funciona. Sí, sí, no, yo creo que absolutamente ese equipo mexicano era mejor que el actual. Lo que pasa es que el de Chile también estaba en ese momento, muy superior en su mejor momento. Sí, la visión que tenemos acá de México es un poco la misma que estaban comentando. O sea, en su momento, cuando los jugadores chilenos iban a México, era realmente la figura del fútbol chileno, o sea, que tenía entre ir a México o ir a Brasil o ir a Europa. Hoy un jugador en Chile hace 3 partidos y de repente aparece siendo vendido a México y acá decimos, Sí. pero ¿por qué? Y después vuelve a los 6 meses, pero a esos 6 meses después se va a otro. Y así son, ni siquiera el fútbol extranjero está ocupado al parecer con grandes figuras, obviamente sí las hay, pero hay otros que rellenan esos cupos con cualquier jugador, cualquier apuesta, me imagino que ahí se ve mucho la mano de los representantes también, y de estos conglomerados y grupos importantes que tienen varios equipos por el mundo, pero es extraño, o sea, por ejemplo, hace poco se llevaron entre comillas, a Benjamín Galdames, un joven chileno que tiene nacionalidad mexicana, hijo de Pablo Galdames, exfutbolista, y era como una pelea entre México y Chile por un futbolista que tenía un par de partidos en primera división, que ahora se fue a la Liga Mexicana, creo que ha jugado muy poco y ya desapareció también de las selecciones, entonces es un poco extraño el caso. Y es interesante el otro punto Rarísimo. también de que antes competían en la Copa Libertadores y era como los rivales fuertes, o sea, Mm. tuvieron finales, semifinales, bueno, Colo-Colo perdió la Copa Sudamericana con Pachuca el 2006. Entonces quizás esa competencia también esa falta de competencia les ha quitado un poco de protagonismo en el continente también. Totalmente. Eduardo, vamos a aprovechar tu tiempo porque estás a punto de irte a hacer un trabajo periodístico y quisiéramos hablar del partido, cambiando un poco abruptamente de tema, pero nos quedamos con CONCACAF, con Panamá y con Estados Unidos. Panamá que mostró una cara interesante en su primer partido y Estados Unidos que no tuvo ningún problema, ningún inconveniente en ganarle a la selección boliviana. ¿Qué esperas del juego? Sí, Estados Unidos de hecho pudo haber goleado estrepitosamente a Bolivia porque fallaron demasiadas ocasiones, sobre todo en la segunda mitad, ahí con Ricardo Pepi que tuvo tres ocasiones muy claras de gol y que no pudo encontrar puerta. Estados Unidos demostró buenas cosas, fútbol ofensivo, algunos problemas en la salida de la pelota, pero nada grave, al menos nada que Bolivia pudiera aprovechar. Salió Greg Berhalter, el entrenador de Estados Unidos, con buenas conclusiones del partido, aunque a sabiendas de que la definición hay que afinarla porque contra un equipo de mayor jerarquía esos problemas pueden terminar penalizando al final. Y Panamá, un Thomas Christensen que tiró un poco de ironía durante la conferencia de prensa y es que algún periodista panameño le preguntó sobre la motivación que debe encarar su equipo al entrar a los partidos porque Panamá jugó un mal primer tiempo contra Uruguay y después se recuperaron en la segunda mitad pese a que la derrota terminó siendo por un margen de 2 goles y Christensen dijo pues si no se motivan con una Copa América, no tengo mucho que hacer, ¿no? Yo creo que les voy a decir a mis jugadores que vamos perdiendo 1-0 en la charla táctica antes del partido y a ver si así salen motivados, un poco con sarcasmo, pero también con un mensaje abrupto a sus jugadores de que tienen que entrar los partidos con todo ahínco, porque si no, el resultado se les va a ir y la Copa también. Estados Unidos ha mostrado que, yo no sé si candidata, pero sí al menos a ser protagonista, Sara, de este campeonato. Pues Steven, yo creo que le sirvió mucho el llamado de atención en ese juego contra Colombia, ¿no? O sea, es decir, ellos saben que tienen jugadores de altísimo nivel, jugadores que están en las ligas más importantes del mundo. Pulisic es sin duda un jugador diferencial, McKinney es sin duda un jugador diferencial, Gio Reyna es un buen jugador, es decir, pero luego eso hay que convertirlo en un equipo, ¿no? Y creo que ahí esa goleada que le propina Colombia, un poco lo que llama es la atención en todos los detalles y la concentración que tiene que tener un equipo para competir al nivel de élite y lograr sacar resultados. Y siento que ellos logran empezar a subsanar eso en el partido contra Brasil, que los deja con muy buenas sensaciones, o sea, buenas sensaciones de si yo doy el 100% es posible que yo pueda ante grandes potencias plantarme. Ahora, hay que decirlo que también vienen de ganarle la Nations League a México, que fue el torneo clasificatorio a la Copa América, es decir, que es un equipo con estructura.
Yo le he insistido aquí que sin duda para mí el peso más grande lo tiene el entrenador Greg Berhalter, porque digamos el entorno del fútbol no está convencido de si este es el nombre que puede llevar a esta selección como a ese siguiente escalón. Y esto lo hilo con lo de México como para cerrar ese tema y es escuchando a Eduardo en un sistema que seguramente va a tardar mucho en dar la vuelta o en transformarse, yo creo que solo una gran figura al frente de esa selección imponiendo unas condiciones podría generar un cambio hacia abajo. Es decir, se lo pongo en otro nivel. Cuando llega José Pekerman a Colombia, logra imponer unas necesidades que en ese momento parecían exóticas, ¿no? Se le cuestionaba la cantidad de asistentes que tenía, se le cuestionaba los requerimientos, pero ¿qué fue lo que logró? Que la selección diera un paso hacia otro nivel. Entonces yo solo creo que una figura, una gran figura al frente de la selección, pueden poner, es una figura que además puede imponerse a la prensa, porque usted sabe lo que ha pasado con todos los entrenadores, Osorio, Martino, los que sean, los que vienen de afuera son absolutamente cuestionados. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa con esas figuras de los entrenadores. Y este es un gran reto para la selección de Estados Unidos, que yo creo que tiene gran potencial. Creo que el juego por las bandas es importante. Creo que es un equipo que físicamente puede proponer retos interesantes a los rivales. Y es eso, ¿no? Consolidar ese proyecto del soccer, del fútbol en Estados Unidos, que me parece que es fundamental. O sea, y es ese paso en Estados Unidos, el fútbol sigue siendo muy importante para los migrantes por ese vínculo que les genera con sus raíces, con lo que son, como con su representación aquí, pero digamos que los americanos blancos puedan reconocer en este deporte una nueva opción. Y este es el momento clave, ¿no? Dejar en la memoria de los hinchas estos recuerdos de este triunfo ante Bolivia, este triunfo tal. Hace unos días yo escuchaba la entrevista a un jugador de la selección de Estados Unidos del 94 y a él le preguntaban sobre cuál era el momento más espectacular en su carrera, le decían que si un gol contra Suiza. Él decía, fue el día que le ganamos a Colombia. El día que le ganamos a Colombia en el Mundial de 94 nosotros dijimos, le estamos ganando al gran favorito, es decir, aquí hay posibilidades de hacer cosas. Y esos pequeños momentos en la historia son los que generan un referente para que alguien pueda verse en un espejo y decir, somos capaces de hacer cosas. Entonces, para mí, Estados Unidos, más que la Copa América, se juega un montón de cosas en el plano cultural que no es menor y de cara pues a un mundial en el que va a ser. Pero yo sí, o sea, digamos, es un equipo altamente competitivo eh, y siento que es eso, ¿no? Un poco ellos llegaron pensando que tenemos muy buenas figuras y estrellas, pero luego la consolidación de una selección es como lo que lleva un montón de trabajo. Y un montón de trabajo el que tiene, a pesar de el tiempo corto que lleva Marcelo Bielsa, pero el trabajo debe ser muy intenso para que se empiece a notar como se ha notado en esta selección uruguaya. Creo que si hay un resultado cantado para hoy es la victoria de Uruguay contra Bolivia. Cristian, no sé cómo lo ves. Sí, no, yo creo que por hoy la goleada como que ya existen cada vez menos, pero yo creo que Uruguay no debería tener mayores problemas ante Bolivia. Uruguay está muy sólido, muy sólido. Ya se nota la mano de Bielsa, tiene jugadores jóvenes jugando en los mejores equipos del mundo, que eso es muy difícil, o sea, Liverpool, Real Madrid, eh, Tottenham, Barcelona, o sea, ya quisiera cualquier selección tener jugadores jóvenes en esos equipos y jugando además, entonces yo creo que, como decía el otro día, para mí, más allá de Argentina, Uruguay y Colombia son dos grandes favoritos en este torneo. Yo creo que el grupo lo va a ganar tranquilamente Uruguay y bueno, hay que esperar el cruce, pero sí no veo mayores problemas, al menos hoy. Quizás con Estados Unidos se le presenta algún problema mayor, pero con Bolivia es difícil. Por eso para Colombia es mejor pensar en pasar de primero para no verse tan temprano con Uruguay. De todas maneras, esta Copa América por el lado que le correspondió a Colombia, a Uruguay y a Brasil, es Sí, bien complicado. ese lado del cuadro elimina a Sí. favoritos porque sí. Totalmente. Bueno, Sara, no sé si te queda algo para ir cerrando nuestro episodio número 4 de As de Copa.
No, pues yo creo que de acuerdo con Cristian sobre este Uruguay, para mí es el gran candidato, bueno, junto a Argentina, evidentemente los campeones del mundo. Bielsa sigue reivindicando mucho su idea, ¿no? Una idea de siempre estar en campo contrario, de siempre tener la pelota. Eso lo repitió ayer. Ayer le preguntaron que si él tenía un plan B. Entonces él decía, el fútbol tiene como a grandes rasgos dos cosas, ¿no? Por un lado, o estoy más tiempo teniendo la pelota o estoy más tiempo intentando recuperarla. Yo elijo tener la pelota. Y luego por otro lado es dónde estoy, si en campo, en mi propio campo o en campo contrario. Yo elijo estar en campo contrario. Por lo tanto, señor, si usted me dice que cuál es mi plan B, sería que yo entregue la pelota y entregue el campo, pues yo no lo voy a hacer. Voy a seguir jugando a lo que sé jugar. Esto es a grandes rasgos, o sea, esto estoy resumiendo evidentemente una respuesta mucho más compleja, pero él está muy convencido en eso. Yo creo que a la hora que él agarró esta selección de Uruguay, sabía los recursos de los que habla Cristian, qué tipo de jugadores tenía para hacer, para poder Sí, poner en marcha el tipo de juego que él le interesa, que es un equipo absolutamente ofensivo. absolutamente. Sin la pelota tiene unos movimientos impresionantes, siempre jugadores mostrándose para poder tener apoyos. Y bueno, lo está logrando, ¿no? O sea, al final estaba también ayer en conferencia Betancourt, que está siendo suplente, o sea, un jugadorazo como Betancourt. Y él dice es eso, dice, cuando ustedes me dicen que meta Betancourt, entonces ¿a quién saco? Saco a Valverde, saco a Ugarte, saco, o sea, díganme cómo lo armo. Y fue muy divertido porque además le dice que dice, usted es un jugador que llena la cancha. O sea, él llena de ojos y sabe que tiene un equipo riquísimo en alternativas. Y él dice eso, dice, un equipo no se hace grande por la titular que tenga, digo, lo digo entre comillas, sino por las variantes a esa titular. Entonces creo que pues es Bielsa. Bielsa si tiene algo es que es absolutamente fiel a sus ideas porque él dice que él solo puede convencer de lo que, a sus jugadores de lo que él cree. Entonces, bueno, siempre va a ser muy entretenido de ver los equipos de Bielsa. O sea, ya lo vimos con Leeds, lo hemos visto en toda su historia como entrenador. Entonces, bueno, eso le pone un toque más, un toque adicional a esta Copa América. Muy bien, un placer hablar de fútbol con ustedes. A Eduardo, muchas gracias también que estuvo por acá, Cristian, Sara, y con todos, con toda nuestra tribuna virtual. Sí, se le puede decir así, sí, ¿no? Tribuna virtual. A todos los usuarios de ACE en el mundo. Sara me hace caras. A todos los usuarios de ACE en el mundo, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana otro episodio más y esperemos a ver qué sucede. Bueno, el fútbol es de sorpresas. Yo también creo que Uruguay va a ganar con cierta facilidad, pero el fútbol da sorpresas a veces y esperemos a ver si este nuevo episodio de As de Copa traerá alguna sorpresa mañana. Muchas gracias a todos. Chao, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, Cristian. Chao, Sari.